Si hay alguien que está muy serio a su lado, regálale una sonrisa. Hijo, ¿por qué no saliste de tu lado? Hace Está muy vacío. ya 4, 5, 6 semanas que venimos hablando de un tema y le hemos dado secuencia porque creo que es importante que veamos cómo Dios lleva en un proceso a sus hijos hasta llegar a la meta. Diga conmigo, necesitamos llegar a la meta. Necesitamos llegar a la meta. Amén. Amén. Ok, aquí hay algo importante que hoy vamos a entender. Dios tiene para usted y para su familia bendiciones constantes, bendiciones a donde su entorno, todo lo que le rodea, viene a ser notorio lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. 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 Entonces hoy vamos a hablar de algo que es importante porque Dios le da una palabra a Josué y parece ser que todo parece ser que todo para muchos hijos de Dios debe ser gratis. Y es verdad, Cristo pagó el precio por todos nosotros, pero aquí hay una palabra la cual necesitamos entender y aplicarla en nuestra vida a fin de que empecemos a ver un avance grande en nuestro crecimiento. Josué capítulo 3, verso 10 dice así la escritura: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Son 7 tribus que viven en una porción de terreno que Dios le promete a su pueblo. Son 7 tribus que habitan en la tierra de Canaán. Y son 7 tribus que cada una tiene un sello particular. La manera en la que se conduce cada una habla de su identidad, habla de su cultura. A México se le conoce por ser un país a donde curiosamente se adora a la muerte. Para otros países les resulta curioso, les resulta pues no tan grato, ¿no? que se haga ese culto hacia los muertos. Y sin en cambio en la tierra donde Dios lleva a su pueblo, le dice a Josué: dile a mi pueblo que yo echaré delante de vosotros al cananeo, al eteo, y nombra a todos. Y cada uno de esas tribus tienen que ser enfrentadas y tienen que ser vencidas. Entonces Josué, en la diligencia en la que él ha caminado, le da el mensaje al pueblo y el pueblo tiene que tomar una decisión. Cuando nosotros estamos al frente y damos un mensaje, que toma la decisión si le cree a Dios es usted, no nosotros. Nosotros ya le creímos a Dios. Amén. Yo le puedo dar en mi testimonio de dónde me sacó Dios y hacia dónde hoy mi vida está siendo conducida. Pero el propósito por el cual usted está es porque Dios establece un orden, y lo marca en el libro de Efesios, y dice que Jesucristo levanta apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dice para perfeccionar. Amén. Amén. Y esa perfección, traducido, quiere decir para madurar a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios ha planeado para nuestra vida
no solamente que seamos libres, sino que seamos maduros. Esto es que sepamos tomar lo que Dios nos da, que lo sepamos evaluar en nuestra vida, aplicar en nuestra vida, y por lo tanto caminemos en victoria en todos los días de nuestra vida. Amén. Que Dios no ha planeado derrota para ninguno de nosotros. Amén. Dios no ha planeado ningún tipo de maldición para su pueblo, porque la Escritura dice claramente: para esto apareció el Hijo de Dios viviente, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces es un camino constante, es un proceso constante, y es un diseño constante de bendición. Es un diseño constante a donde Dios te quiere llevar, siempre y cuando tú tomes lo que Dios te da y lo apliques a tu vida y empieces a ver el resultado. ¿Cuántos han visto respuesta de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Dios, cada promesa se va a cumplir en nosotros? No estamos hablando solo palabras por hablar. Todo lo que habla tiene un sentido. Le decíamos en ese tema de cómo Dios le dice a Josué: el pueblo va a entrar, y para derribar las murallas de Jericó, lo que tiene que hacer el pueblo es obedecer, quedarse callado, y cuando se le dé la orden, gritar. Es que al pueblo le gustaba hablar siempre. Y entonces encontramos que el pueblo traía consecuencias por su forma de hablar. Cuando Dios le dice a Josué: dile a mi pueblo y yo echaré delante de vosotros, es porque Dios estaba tomando la responsabilidad de respaldar a su pueblo en todas las áreas de guerra. Diga conmigo: guerra. Guerra. Sí, es importante entender que no todo es gratis. La salvación es gratis, pero la permanencia depende de nosotros. Amén. Amén. La palabra echaré en el hebreo tiene una raíz primaria y quiere decir tomar posesión, desalojando a los habitantes, poseer en lugar de ellos, expulsar, empobrecer, adueñarse, apoderarse, conquistar, despojar, recuperar y suceder. Esto, Dios iba a quitar a un pueblo que caminaba en pecado, y Dios planeó poner a sus hijos que le creen, que le aman, que le buscan, para poseer la tierra que fluye leche y miel. Y para eso Dios envía al general en jefe, en este caso Josué, y le dice: diga a mi pueblo, yo voy a echar delante de vosotros a todas estas tribus, siempre y cuando ustedes estén fieles conmigo. Amén. Dios tiene muy en cuenta cuando nosotros le decimos: te seguiré, te buscaré, te amaré, te honraré, te buscaré. Dios toma muy en cuenta cuando nosotros le decimos: Dios, quiero pactar contigo, porque Dios es Dios de pactos. Amén. Dios no va a darte nada, sino antes se observa tu corazón. Cuando tu corazón es sincero, lo primero que salen son palabras sinceras de tu boca. Es importante saber que Dios no está buscando que formemos parte de una religión. No hay un texto en la Biblia que diga: esta es la religión que a Dios le agrada. Dice la Escritura: esta es la fe que vence al mundo. Amén. 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 Dios pone al alcance de cada uno de nosotros todo su reino y toda su capacidad y todo su respaldo bajo una sola palabra: la fe. Si crees, te es posible. Si tan solo crees, te es posible. Amén. Es impresionante que Dios quiera hacer milagros tan grandes si tan solo creemos. Amén. Dice entonces: yo voy a tomar posesión del terreno que le voy a dar a mis hijos. Yo voy a desalojar a los habitantes que están ilegalmente. Voy a poseer en lugar de ellos, los voy a expulsar, los voy a empobrecer, voy a adueñarme, voy a apoderarme, voy a conquistar esto para mis hijos.
Dios está esperando una sola cosa: obediencia. Obediencia. La palabra Canaán significa ciudad de mercadeo. Esto, el primer enemigo a conquistar es uno que le gusta hacer tratos. ¿Cuántos en algún momento hemos identificado que las malas decisiones, los malos tratos que hemos hecho nos han traído malas consecuencias, nos han llevado a vivir como ondas expansivas? Un maltrato golpea tu vida, golpea tu familia, golpea tu matrimonio y empieza a golpear así en onda expansiva. El cananeo tenía una particularidad: hacer tratos, negociar. Y tenemos que verlo en lo natural y tenemos que verlo en lo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros negociamos o hacemos trato con algo que no nos conviene, aún sabiendo que no nos conviene? Cuando la Escritura dice un poquito de levadura contamina toda la masa, está hablando que un trato que tenga una raíz pequeña de corrupción te puede traer consecuencias, bajo principio de que tú eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, Dios te va a respaldar en todo. Por eso dice: la oración de el justo es escuchada. Amén. Si usted y yo caminamos en justicia, claro que será escuchada nuestra oración. Amén. Claro que Dios está atento al oído con sus hijos. Dios siempre estará dispuesto. Siempre. Está Jesús a punto de bajar a las aguas. Llega y empieza así como un negocio. Juan le dice: no, ¿cómo crees? Yo no soy digno. No, Jesús, mira, se tiene que cumplir, para que se cumpla toda justicia. Pero Juan, yo me voy a someter a ti. Jesús le da su lugar a Juan. Juan baja a Jesús a las aguas. Y cuando Jesús sale de las aguas, se escucha la voz de Dios: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. ¿Bajo qué principio? La obediencia. Amén. O sea, Jesús, antes de bajar a las aguas, ya tenía un corazón de obediencia. Ya estaba dispuesto a salir del agua. Para poder salir tienes que entrar. Y empieza a haber un negocio. Parece que Juan como que iba a ganar, porque pues dices: es verdad, no soy digno de siquiera tomar el calzado, atar el calzado. ¿Cómo me pides que haga esto? Ok, se tiene que cumplir. Dice Samuel: se complace más Dios en la obediencia que en los sacrificios. El primer rey, Saúl, perdió el derecho a gobernar cuando desobedece a Dios. Llega Samuel: ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? No, hombre, pues hicimos negocio con el que Dios dijo que destruyéramos. Y en ese momento dice: por haber hecho esto, ya quedaste destituido. La obediencia es un principio que Dios siempre estará buscando en sus hijos. ¿Cuántos hijos eres? Amén. Y que Dios esté buscando en ti obediencia es porque Dios está buscando derramar bendición para tu vida. El cananeo siempre estuvo presente y era una tribu o era un pueblo que tenía mucho control y mucho dominio y provocaba hacer buenos negocios. Si nosotros entendemos, dice también que Canaán quiere decir en el sentido de doblar, humillado y mercader. Cuando nosotros leímos qué quiere decir la palabra ramera, en una traducción en el griego quería decir pornos, vender mercadería, traficar, esclavitud e idolatría. Entonces entendemos que en el pueblo o en la tribu de Canaán había mucho negocio de prostitución. Era un pueblo que tenía muchas características y una de ellas era traficar mucho con la prostitución.
Eran cosas impresionantes que tenía ese pueblo. Y Dios le dice a Josué, dile a mi pueblo que no se contamine con estos que están aquí. Yo los voy a echar de delante de vosotros para que ustedes tomen posesión de la tierra, pero no hagan negocio con ellos. Porque el cananeo siempre va a estar presente. Siempre te va a traer un buen trato. Dígale a su vecino, a veces un buen trato no es tan conveniente. No es tan conveniente. Pero se ve también, pastor, híjoles, de estar salvo. No sabes qué onda. Si tiene raíz de corrupción, te vas a hundir. Si tiene raíz de injusticia, te vas a hundir. Si tiene algo oculto, te vas a hundir. Te va a llevar a tomar e involucrarte en cosas que no son gratas delante de Dios. Y se lo tengo que decir así: si usted en su ingreso diario trae algo de corrupción, empieza a buscar la manera en la que Dios le abra otra puerta. Pero no permitas que tu ingreso traiga corrupción. ¿Por qué? Porque cuando tú eres proveedor de tu casa, lo que tú provees es lo que alimenta tu casa. Por eso cuando usted trae su diezmo, yo le presento a Dios y le digo, esto representa vida. Vida. Amén. Ahí va la vida de usted. Cuando yo entrego mis diezmos, ahí va vida. Si yo invierto 5, 6, 7, 10 horas buscando, leyendo, orando, tratando de conocer más de Dios, eso representa vida. Amén. Y cuando usted trae sus diezmos, usted trae vida. Y Dios le devuelve vida. Amén. Por causa del 10, todo el 90 queda santificado. Amén. Y por causa del 90, su familia puede vivir en bendición. Amén. Y es impresionante, Dios no acepta corrupción. No, pero es que pues ya es la última. No. Busca realizar las cosas. Hay mucha gente a la que de pronto empieza a ver que se cierran puertas. ¿Por qué? Porque trae corrupción. Por eso dice la Escritura, más te valiera no haber conocido que conociendo. Porque si tú quieres buscar a Dios con todo tu corazón, tienes que apartarte de toda forma de injusticia. Amén. Amén. Entonces, trae una función de vender, de traficar, de promover esclavitud. Un maltrato o un mal negocio puede promover esclavitud para tu vida. ¿Cuánta gente no está endeudada hoy por un mal negocio? ¿Por qué? Porque creímos que era la forma en la que Dios nos iba a bendecir, y Dios no te bendice cuando tú empiezas a agarrar y a pedir prestado. Dios no te bendice. Hay una forma en la que una raíz babilónica lleva al pueblo de Dios a vivir en esclavitud a través de los créditos financieros. Y es importante que hoy entendamos que y en qué manera negociamos o con quién hicimos trato para arrepentirnos delante de Dios. Estoy hablando en la línea de las finanzas, pero podemos hablar en la línea del matrimonio. ¿Qué tanto has negociado en tu matrimonio, varón, mujer? ¿Cómo quieres llevar tu matrimonio a un nivel de santidad? Honroso sea el matrimonio, dice, y el lecho sin mancilla. Cuando dos personas están en unión libre, hay un lecho con mancilla, con pecado. Y eso provoca que si tú empiezas mal, terminas mal. Porque la base no es integridad, la base no es el amor puro de Dios, la base es un deseo carnal. Y entonces hay un negocio, hay un trato que hicimos con alguien.
Entendemos entonces que Canaán se dedicaba a hacer tratos. Diga conmigo, compraventa. Y a veces nos cuesta mucho trabajo entender en qué momento entramos a la compraventa del mundo. En qué momento nos prestamos para cosas que no tenían que haberse dado, y cuando volteas aquí ya me volvía a involucrar en lo que yo no quería involucrar. Amén. Apunta el texto solamente. Dice la Escritura: y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Jueces 1:27. Amén. Amén. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con el espíritu cananeo? Estamos viendo, el Antiguo Testamento habla de lo natural, pero en el Nuevo Testamento habla de lo espiritual. Ese espíritu del cananeo siempre estará al alcance de aquel que no quiere obedecer a Dios. Amén. Siempre estará al alcance de aquel que quiera avanzar sin pasar el proceso. Hay una frase dentro de la cultura en esta nación que dice que el que no tranza no avanza. Hay una persona que conocimos que nos decía, yo quise entrar a hacer algunas labores en el gobierno. Nos dijeron: si quieres entrar aquí, pues tienes que saber que aquí se roba. Aquí se roba. Aquí no vienes a ver y a hacer buenas obras, aquí se viene a robar. ¿Le quieres entrar? Bienvenido. Y mucha gente se va con el engaño y aparte lo quiere disfrazar. Es que Dios te abrió una puertota así. La puertota la abriste tú y te va a pasar algo. Si no lo pesas en justicia. Diga: todo lo que yo haga. Todo lo que yo haga tiene que ser pesado. tiene que ser pesado. Si el trato es justo, te tiene que convenir a ti y le tiene que convenir a la otra persona. Amén. Si no es justo, solo le conviene a uno de los dos. Si no es justo, te está diciendo: remátame lo que tienes. O le estás queriendo dar vuelta a tu compañero. Y eso es siempre observado por Dios. El cananeo siempre está pendiente y persiste. Si no te ofrece uno, te ofrece otro. Si no te ofrece otro trato, te va a ofrecer otro trato. Te va a tratar de involucrar en lo financiero, en lo emocional, en el ministerio. Hay mucha iglesia o mucha congregación que tiene tratos con el cananeo, porque está buscando traer dinero de una forma no sana. Y hay muchos lugares a donde la gente le pide y le piden y le piden y le piden, y es cuestión de nunca acabar. Por eso cuando se levanta una ofrenda, aquí le digo: no dé lo que no te. De lo que Dios le ponga. Si Dios le pone dar esto, délo. Pero no de más. No de menos. Aprenda a escuchar la voz de Dios. Si Dios te dice algo, varón, que siembres, por ejemplo, 1,000 pesos, tu esposa va a estar de acuerdo contigo. Si no está de acuerdo contigo, no los des. Porque eso va a provocar un desacuerdo entre ustedes. Y eso va a provocar un choque, un punto de crisis. Porque el cananeo siempre está buscando que haya trato y después vengan las letras chiquitas. ¿Alguien ha visto las letras chiquitas? Sí. Pero normalmente lo vemos después. Cuando ya otra vez ya estoy de interés sobre interés. Estamos aquí. Amén. Dice: el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. No es fácil echar fuera al espíritu del que quiere negociar de forma ilegal. A veces la forma en la que empezamos a negociar lo no negociable ni siquiera es vista a nuestros ojos. Entendamos que el amo del camuflaje es el diablo. Siempre se va a disfrazar de ángel de luz. Y tú tienes que tener las antenas bien puestas para saber si es de Dios o no es de Dios. Amén. 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 El problema con muchos cristianos
es con lo que hemos recibido gratis. Pensamos que todo es de gracia. Y como creemos que todo es gratis, no podemos darle el valor de lo que Dios pagó para que fuera gratis. Aunque fue gratis, se pagó un precio. Y como fue gratis, no le damos ni le ponemos el precio adecuado a las cosas. Si algo tenemos que darnos cuenta, es que muchos hemos tropezado, como dice la canción, con la misma película. Y a veces estamos pensando, y hay congregaciones que te dicen, no importa, Dios es bueno y Dios te perdona. Y no importa, Dios es bueno y Dios te perdona. Y acabas por cauterizarte y dices, bueno, me vuelvo insensible, no pasa nada, tengo un Dios que es bueno. Y acabas por darle un menor precio, que en otras palabras es menospreciar el precio que Dios pagó por tu salvación. De hecho, hay gente que piensa que la salvación no se pierde. Y yo te puedo decir bíblicamente que sí se pierde. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido el sacrificio de Cristo. Si tenemos claro el sacrificio de Jesús, que fue el más alto precio, también entenderemos el más alto nivel de obediencia que Cristo tuvo para pagar el precio. Y también entenderemos que es el más alto nivel de resistencia al que nosotros debemos de pagar para no volver a caer como cayó Adán y Eva. Adán y Eva no se resistieron, cayeron rápido. ¿Qué sucede con nosotros? Diga conmigo, resistir al diablo. Resistir al diablo. Eso dice la Escritura, resistir al diablo y huirá de ustedes. Amén. Y cuando empieza la prueba y cuando viene la crisis, usted dice, mejor no voy a cambiar de congre. ¿Por qué? Porque allá está bien suavecita la palabra. Y la palabra de Dios debe tener varios matices. Uno, debe confrontar. Dos, tiene que redarguir, no por mí. Tres, tiene que darte herramientas para que tú te levantes. Cuatro, te tiene que llevar a comunión con Dios. Amén. Dios no está esperando que ponga usted sus ojos en el predicador. Eso se va a volver idolatría. Amén. Amén. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Fíjese bien. Juan 10:10 dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Y inmediatamente dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, pone el punto exactamente donde debe de ir y dice, este viene para derribarte en todas las áreas, para matarte, para destruirte de todas las formas que se pueda. Va a intentar hacer negocio para tirarte. Pero yo he tenido que pagar el precio para darte vida y vida en abundancia. Entonces, cuando entendemos que el cananeo siempre estuvo insistiendo a hacer negocio con el pueblo de Dios, ya estando en la tierra prometida, hasta que lo consiguió. Tristemente, tenemos que verlo así. Llegó el momento en que el pueblo de Israel, en lugar de hacer lo que Dios le dijo, hizo trato con el cananeo y le pidió tributo. Y cuando alguien forma parte y empieza a pagar impuestos, ¿qué es lo que quiere? Derechos. Si tú pagas impuestos, tú vas a decir, yo quiero que cubran mis necesidades. Entonces, como el cananeo empezó a dar impuestos, empezó a ser parte de una democracia y empezó a pedir opinión y empezó a involucrarse hasta que hizo todo lo que tenía que hacer. Diga conmigo, negoció con el pueblo. Negoció con el pueblo. ¿Estás aquí? Amén. A ver, busca tantito allá dentro en tu espíritu. ¿Cuántas veces has negociado y has encontrado que ese negocio te llevó a separarte de Dios? ¿Has encontrado que ese negocio te llevó
a tener un aislamiento con tu familia. Has encontrado que de pronto tus hijos, tus hijas dejaron de ser tu prioridad para proveerles, para llevar, para hacer de tu casa un hogar y no una sola casa, un lugar donde dormir. ¿Cuántas veces hemos negociado con lo que Dios nos ha dado? Te puedo hablar de muchas cosas. ¿Cuántas veces hemos negociado la libertad, el amor, la oración, la santidad, la revelación? Eso dice la palabra, que la revelación es para los hijos. ¿Cuántas veces negociamos con la lealtad? ¿Cuántas veces negociamos con nuestro pacto con Dios? Y vez tras vez el pueblo caía y caía, y Dios le decía: dile a mi pueblo que vuelva, dile que se vuelva a mí, dile que se arrepienta, dile que regrese de sus malos caminos, dile que vuelva y enderece. Entramos en pacto otra vez. El cananeo siempre ha estado y va a estar tratando de negociar con los hijos de Dios. Mateo capítulo 21. Amén. En el verso 8, en la traducción actual, que es la que ahorita traigo, dice: muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: sálvanos, Mesías nuestro. Bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Cuando Jesús entró en la ciudad, toda la gente se alborotó y decía: ¿quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban: es Jesús, el profeta. Él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Cuando Jesús entró en la ciudad, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas, derribando las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo, y también tiró los cajones de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces regresamos y dice: cuando el ladrón llega, se dedica a matar, a robar y destruir. Dentro del mismo templo ya había un diseño de Satanás. Había un mercadeo ahí para tratar de hacer las cosas más sencillas, más fáciles, y el pueblo pues no se cansara veniendo, jalando chivos y borregos. Entonces, pues, ¿para qué los traes? Yo aquí te vendo los que están medio